Shalom a todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les bendiga grandemente en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach de Nazaret. Pues lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del vino, de los odres y los vestidos. Les comento que para mí fue una parábola muy intrigadora, fue muy intrigante. Duré mucho tiempo, realmente duré años para poder entender esta parábola. Y la luz de Dios vino donde mí no hace una semana y pico con esta parábola. Porque cada vez que yo iba a los comentarios del cristianismo sobre esta parábola no satisfacían, no me llenaban. Había como un vacío. Y ustedes verán por qué. Entonces, si nos vamos a Mateo, capítulo 9, versos 16 al 18, dice, pon atención, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué es lo que dice ahí? Que si usted tiene un vestido viejo y se le rompe, y usted le pone un pedazo de tela nuevo, la rotura se va a hacer peor. Que la otra parábola dice, el otro verso dice, que si usted tiene vino nuevo, no lo eche en odre viejo, sino que lo eche en un envase nuevo, porque si no se va a perder. En resumen, eso es lo que dice ahí. Entonces, en el cristianismo, todas las interpretaciones que leí, los comentarios, se reducen a estos tres puntos que encontré en Wikipedia, y que realmente cuando los leí condensaban todo lo que yo había leído anteriormente, lo condensaban en estos tres párrafos. Dice, la parábola habla de la relación entre las enseñanzas de Jesús y el judaísmo tradicional. Según algunas interpretaciones, Jesús le muestra su nuevo sendero en contra de las viejas costumbres de los fariseos y sus escribas. La tercera interpretación, a principios del siglo II, Marción, fundador del marcionismo, usó este pasaje para defender una total separación entre la religión de Jesús y la que Pablo apoyaron, y la de las escrituras hebreas. Tercero, otras interpretaciones dicen que es un mensaje de que Jesús ha traído algo nuevo y que los rituales y tradiciones del judaísmo oficial no pueden ser parte de eso. Esas tres interpretaciones se reducen en lo siguiente. Jesús, para los cristianos, el Antiguo Testamento, eso ya no existe. Los fariseos, los judíos, los rabinos, las interpretaciones de ellos, Jesús la desechó y hubo una separación. Técnicamente, eso es lo que dice, una separación entre Jesús, los fariseos y los escribas. Para los cristianos, Jesús no quiso saber de las interpretaciones de los rabinos, no quiso saber de los fariseos, no quiso saber de los escribas, de nada que tenga que ver con el judaísmo. Esa es la interpretación que le dan los teólogos cristianos antiguos y los modernos por igual. Juan Calvino, que es uno de los padres de la Reforma Protestante, dijo, los odres viejos y el vestido viejo representan a todos los discípulos de Jesús, mientras que el vino nuevo y los trozos de tela nuevos representan la práctica de ayunar 2 veces a la semana, y mencionó que ayunar de esta manera sería pesado para los nuevos discípulos y más de lo que pudieran soportar. Esa fue la interpretación de Juan Calvino, que son las interpretaciones del cristianismo. Jesús se separó totalmente del judaísmo. Jesús se separó totalmente del Antiguo Testamento. Y Pablo por igual. O sea que Jesús y Pablo fundaron una nueva religión. Eso es lo que se enseña en el cristianismo. Y cosas peores se enseñan. Entonces, vamos a leer lo que dice Romanos 12:2, que es un verso que quiero compartir para que ustedes se edifiquen. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena y aceptable, agradable y perfecta. Lo que es bueno y perfecto, lo que es conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que tiene que renovar nuestra mente. Entonces, tomando este contexto,
Antes de pasar a la interpretación que realmente me llegó al corazón, yo quiero contextualizar esta interpretación, la que aprendí. Entonces, si nos vamos a Marcos 2:17, dice, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, Jesús fue donde los pecadores. ¿Quién eran los pecadores? Los cobradores de impuestos, las prostitutas, los que tenían vicio y los que pescaban. Gente que no tenía conocimiento de la ley de Moisés, gente que no obedecía los mandamientos. Esos eran los enfermos. ¿Quién eran los justos? Los que estaban sanos, los que no necesitaban médico, los que practicaban la ley de Moisés, los que amaban a Dios con toda su fuerza, mente y corazón. Ese es el contexto, que no se le olvide. Entonces, si nos vamos a Lucas 5:8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Para una persona que no tenía conocimiento de la ley, una persona que no estudiaba Biblia, los rabinos eran seres de luz y no se podían acercar. O sea, un pecador y un rabino, un fariseo, un escriba, esos eran dos mundos diferentes, los fariseos y los escribas por un lado y los pecadores por otro lado. Eran incompatibles. Sin embargo, Jesús y otros rabinos entendían que eso no debía ser, así que había que ir donde esa gente y enseñarle la ley de Moisés y los mandamientos. Ustedes verán. Entonces, seguimos. Vamos a leer la misma parábola, pero en Lucas 5:33-39. Es la misma parábola que está en Mateo 9:16 y 18. Pero en esta parte de Lucas se agrega un dato importante, un verso que nos va a arrojar mucha luz y que va a contradecir todas las interpretaciones cristianas que se refieren a la separación entre Jesús y los escribas y la enseñanza de los escribas, fariseos, etc. En estos versos contradice todo lo que dicen los cristianos, lo contradice. Y lo vamos a leer y vamos a analizarlo. Dice, nadie corta un trozo de un vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que los odres revienten, y tanto el vino como los odres se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Y nadie que beba vino añejo querrá después beber el nuevo, porque dirá que el añejo es mejor. Entonces, ¿qué es lo que tiene de diferente estos versos con el de Mateo? ¿Qué es lo que tiene Lucas con el de Mateo? Y que a los cristianos les muele la cabeza, a los teólogos cristianos les muele la cabeza, y mucho se dice realmente que ese verso estaba en Mateo, y cuando los que promulgaban que Jesús se había separado de su pueblo leían eso, lo sacaron de Mateo. Esa es una hipótesis. ¿Cuál es ese verso? El que está en Lucas 5:39, que dice, y nadie que beba vino añejo querrá después beber el nuevo, porque dirá que el añejo es mejor. ¿Cómo? Vuelvo a leerlo. Y nadie que bebe el vino añejo querrá después beber el nuevo, porque dirá que el añejo es mejor. Entonces, traduciendo lo que dice ahí, significa, Jesús está diciendo que nadie que ya esté en las enseñanzas de la ley de Moisés, en las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, va a querer pasarse a las enseñanzas nuevas, porque va a decir que las enseñanzas viejas son mejores que la nueva. Eso es lo que Yeshua está diciendo ahí. ¿Qué es lo que Yeshua está diciendo ahí? Que las enseñanzas de los fariseos, de la ley de Moisés, cuando tú la aprendes, tú no vas a querer salir de ahí. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Y ahí en ese verso le daba
en el cuello, o le da en el cuello a muchos cristianos cuando leen eso, mejor ni lo leen. Entonces, la interpretación es esta. Primero, esa parábola realmente son dos parábolas en una. Sí, y la primera es la de los odres, que está en Lucas 5:36, y dice, esta es la interpretación. El nuevo vestido significa estudiantes sin educación. ¿Quién eran esos? Los pecadores, los fariseos, las prostitutas, los pescadores, los publicanos, los que estaban enfermos. El vestido viejo son los estudiantes viejos en la ley de Moisés. ¿Quiénes son esos? Los escribas, los fariseos. El nuevo remiendo es la nueva enseñanza o interpretación de la ley de Moisés. ¿Qué significa? Que la nueva interpretación, usted, que es el odre nuevo, perdón, realmente aquí hay un error, porque esta es la parte de los vestidos. Me confundí al poner parábola de los odres. Dice que el remiendo, es la nueva enseñanza e interpretación de Moisés. Es la nueva, esa parte la voy a aclarar más adelante ahora mismo. Cuando nos vamos a la parábola del vino, que es Lucas 5:37, déjame volver para atrás para que usted no se confunda. Sí, voy a repetirla. Nuevo vestido son los estudiantes en educación. Vestido viejo son los estudiantes que ya tenían conocimiento de la ley de Moisés. El nuevo remiendo es la nueva enseñanza. ¿Cuál era la nueva enseñanza? La que Jesús le estaba diciendo, transmitiendo a los pecadores. Esa era la nueva enseñanza. Y esta es la parábola del vestido. Aquí fue la confusión, que es la parábola del vestido, y yo puse parábola de los odres. Entonces, una persona que tiene conocimiento de la ley de Moisés, cuando vea la enseñanza que Jesús le está dando a los pecadores, no la va a querer, porque es una enseñanza nueva, es una enseñanza, como dice Pablo, es una leche. Es una leche, a los bebés se le da leche, y a una gente que ya tiene conocimiento adulta se le da yuca, batata, plátano, se le da alimento sólido. Eso es lo que Yeshua está diciendo ahí. Cuando usted le da a una gente que ya es madura, que ya está acostumbrado a comer plátano, yuca, arroz, habichuela y carne, usted lo que quiere alimentarle con leche, la va a rechazar, no la va a querer. Si nos vamos a la parábola del vino, que está en Lucas 5:37, que es la del odre, la de los vestidos, y se cometió un error. Dice, odre nuevo son estudiantes sin educación. Odre viejo son estudiantes viejos en la ley de Moisés. Vino nuevo es la nueva enseñanza o interpretación de la ley de Moisés. Y el vino viejo es la enseñanza o interpretación anterior, es decir, la de los fariseos, escribas, etcétera, etcétera. Como decía, si ya usted es un maestro de Torá, una gente que está acostumbrada a comer alimentos sólidos, no va a querer que le den leche. Si usted es un bebé, y lo que a un bebé hay que darle que es leche, y usted le da comida sólida, se puede morir el bebé. Imagínese un bebé de 2 meses, de 1 mes, que usted le meta un plato de yuca y de carne. Entonces, eso es lo que está diciendo Yeshua. Ahora bien, esa gente que empezaron a beber leche, después se convirtieron en seres potentes dentro del Evangelio, que es lo que dice Hechos 4:13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa gente que eran los pecadores, que no tenían conocimiento de la ley de Moisés, que no tenían conocimiento de la Torá, que no tenían conocimiento de los profetas, ya esa gente, porque habían estado con Yeshua, habían adquirido la sabiduría que Yeshua había transmitido a ellos, y ya esa gente cuando hablaban maravillas. Entonces, en conclusión, amado hermano, Jesús no está desechando la interpretación de los fariseos, la interpretación
escriba la interpretación de la ley de Moisés que ellos tenían. No, él no está desechándola. Porque después que usted bebe leche, que aprende a comer alimentos sólidos, usted no va a querer usted no va a querer tomar leche otra vez. Y eso es lo que está diciendo Yeshua. Así que, hermano, si usted está bebiendo leche, siga tomando leche, vaya gradualmente, vaya adquiriendo enseñanza poco a poco. Dios lo va a fortalecer, le va a dar entendimiento y pronto usted va a estar firme en los mandamientos, firme en las enseñanzas de Yeshua, en las enseñanzas del Antiguo Testamento a la luz de la interpretación de Yeshua, que es nuestro Mesías, que es nuestro Maestro. Así que se despide su hermano Rafael Balbuena. Mi correo electrónico está aquí, balbuenafrías@gmail.com. Estoy en Instagram como Balbuena Frías y en YouTube como Rafael Balbuena Frías. Que tengan paz. Shalom. Bendito sea Dios. Que los méritos de Yeshua te acompañen. Shalom.